Hola a todas las personas que me escuchan. Yo soy Yaremi Perroni Ventura, investigadora del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana. Hoy quiero darles esta información en el contexto del 17 de junio, en el que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Esto significa que hay que hacer conciencia sobre la influencia de actividades humanas como la explotación del agua, la deforestación y el uso excesivo de fertilizantes y el fuerte impacto que éstas producen en la degradación de los suelos. Este día nos recuerda la importancia de realizar estudios e implementar medidas para combatir estos fenómenos. Agradezco mucho a todas las personas que me escuchan y hoy voy a platicarles sobre la importancia de las islas de fertilidad en el desierto. Los desiertos son sistemas increíbles y conocer su funcionamiento es importante para idear soluciones que contrarresten la desertificación. Les voy a compartir esta presentación. Y les voy a platicar cómo las características más importantes de los desiertos, cuando uno está en un desierto, en un semidesierto, puede ver cómo la vegetación está establecida en parches o en mosaicos. Las razones de esto tienen que ver respecto a condiciones adversas para el establecimiento vegetal, como el viento, las altas temperaturas, la baja disponibilidad de agua, entre otras. Es que nosotros podemos ver esta fisionomía de estos ecosistemas. Pero también eso significa que este establecimiento vegetal va a determinar mucho de lo que encontremos en otras escalas, como por ejemplo la concentración de nutrimentos y la reunión de ciertas especies vegetales o de cierta fauna para poder hacer la cosecha de estos recursos. Entonces podemos decir que los nutrimentos están espacial y temporalmente concentrados alrededor de la vegetación en estos ecosistemas. Ya hace algunas décadas en los desiertos se plantea un fenómeno muy interesante, que es el fenómeno del efecto nodriza, en donde ciertas especies, como leguminosas, arbustos, incluso se han nombrado hasta piedras, pueden generar esta reducción en la temperatura, reducción en la pérdida de agua, que ayuda a que otras especies puedan establecerse. A esto se le llama efecto nodriza. En ese contexto, se genera un pensamiento alrededor de este fenómeno que tiene que ver con las islas de fertilidad, que también les han llamado islas de recursos o mosaicos fértiles. Y tiene que ver con que no nada más hay un efecto de lo que pasa arriba del suelo, sino que podemos ver cosas abajo del suelo, es decir, concentración de nutrimentos esenciales bajo la influencia de plantas que pueden generar islas de fertilidad. Y bueno, ¿qué es una isla de fertilidad? Es un sistema planta-suelo en el desierto que tiene varios constituyentes. Una de ellas es la planta formadora. También vamos a encontrar plantas establecidas bajo su influencia, bajo su copa, macro y microorganismos del suelo como diplópodos, costras, bacterias, hongos, especies de fauna asociada como insectos, aves o mamíferos que van a perchar, a buscar recursos, a aparearse, etc. Pero lo más importante que determina a estos sistemas son suelos con alta concentración de nitrógeno y materia orgánica bajo su influencia, en contraste con los espacios abiertos. Entonces, estos sistemas
son muy buenos para poder conocer el funcionamiento de los desiertos, en el sentido de ver qué tanta fertilidad o cómo son los mecanismos de disponibilidad de nutrimentos en el suelo y su influencia también en los organismos a los que se asocian a estos sistemas. Entonces, bueno, recordemos que los nutrimentos en el suelo son importantes para la productividad de los ecosistemas y en este sentido, de lo que les quiero platicar es específicamente de un elemento esencial que es el nitrógeno. Este es muy importante porque es constituyente de la materia viva, le da estabilidad y flexibilidad a proteínas y el ADN, limita la productividad y también tiene que ver con la regulación de reacciones biológicas a otras escalas, como por ejemplo descomposición de la materia orgánica del suelo, eh, dotar de este componente en el crecimiento vegetal, entre otras cosas. Un hecho fundamental es que el nitrógeno es esencial para los seres vivos. Y a pesar de ser un elemento abundante de manera gaseosa, en la atmósfera es muy abundante, no hay una manera tan fácil en la que los organismos puedan tomarlo de esta atmósfera, llevarlo a la solución del suelo y utilizarlo para crecimiento vegetal y a partir de la vegetación distribuir toda esta energía, toda esta materia en las redes tróficas del ecosistema. Entonces, pues es un problema biológico que se tiene y la solución que la evolución ha encontrado pues es la fijación de nitrógeno atmosférico mediante microorganismos que están en el suelo, algunos generalmente asociados a leguminosas u otras especies que pueden romper ese triple enlace del nitrógeno, hacerlo disponible al suelo en forma de amonio y nitrato y utilizarse para el crecimiento vegetal. Entonces, en esta pequeña información que les voy a dar de esta investigación, nosotros nos preguntamos, pues, ¿cuál es el papel funcional de las islas de fertilidad en este sistema de dotar de nutrimentos al suelo? Entre ellas, ¿cómo influye la identidad de la especie de isla de fertilidad en la disponibilidad, retención y conservación de nitrógeno? ¿Cuál es el mecanismo de conservación de este nutriente? Y bueno, ¿cómo se relaciona con la diversidad vegetal bajo la copa? En esta fotografía que tenemos aquí, tenemos dos leguminosas en la época de sequía, pero ellas se ven muy relucientes. Esta se llama Parkinsonia precox. En la zona le dicen palo verde, o tiene otros nombres. Mezquite es esta otra especie que vemos aquí, que es Prosopis labigata. Entonces, son dos leguminosas. En Prosopis labigata hay reportes acerca de que es una planta fijadora de nitrógeno, mientras que para Parkinsonia precox no hay reportes que indiquen que tiene la capacidad de fijar nitrógeno. Tiene este tallo que hay una controversia en la que algunos dicen que es fotosintético, otros dicen que no del todo, ¿no? Entonces nosotros hicimos bloques en toda el área de un semidesierto que está al sur del estado de Puebla, es en la reserva de Tehuacán-Cuicatlán, la zona es Zapotitlán Salinas, el valle Zapotitlán Salinas, y en el área del valle nosotros determinamos 3 tratamientos que estaban compuestos por áreas abiertas a manera de control y el área de influencia de Parkinsonia precox y Prosopis labigata. Esto lo repetimos varias veces y determinamos nutrimentos en formas totales, mecanismos de transformación de estos nutrimentos, como la tasa neta potencial de mineralización de nitrógeno y carbono, y nitrificación y amonificación entre estos. Utilizamos instrumentos para su medida y se determinaron en el laboratorio de bioquímica de lo que ahora es el Instituto de
estudio de ecosistemas y sustentabilidad en la UNAM, en Morelia. Entonces, rápidamente les cuento acerca de los resultados. Vimos que en efecto había un efecto, valga la redundancia, de islas de fertilidad, donde las dos especies tenían mayores concentraciones de estos elementos esenciales totales, como el carbono y el nitrógeno, comparado con espacios abiertos. Sin embargo, había una diferencia entre ellos en cuanto a que uno era más rico en carbono y en nitrógeno respecto a la otra especie. En el fósforo total hay también islas de fertilidad bajo estas, pueden considerarse como islas de fertilidad estas especies, pero la diferencia no es tan evidente, ¿no? En cuanto a características, por ejemplo, de los nutrientes de biomasa microbiana, sucede lo mismo. Sin embargo, en las formas disponibles vemos cómo las dos especies no tienen diferencias en el carbono lábil, por ejemplo, ni el amonio. Esto para nosotros en ese momento fue una gran sorpresa, dado que las diferencias entre fijadoras y no fijadoras tienen que ver con las diferencias en amonio, y al parecer estas dos especies estaban utilizando el nitrógeno de la misma manera. Sin embargo, una de ellas tenía una alta capacidad de metabolizar, o los microorganismos bajo su influencia tenían una alta capacidad de metabolizar el carbono, y en las mismas proporciones en las que era más rico de nitrógeno, tanto en la forma total en el suelo como en las formas microbianas. Entonces, lo que nosotros consideramos aquí que era posible que buscamos nódulos en varias épocas del año y no encontramos. Entonces, una de las cosas que interpretamos de estos resultados es que las islas de fertilidad parecen modular concentraciones de nitrógeno en el suelo mediante el metabolismo microbiano con base en carbono como energía, es decir, al procesar carbono también se procesa nitrógeno y se conserva en altas cantidades dependiendo de la especie. En este sentido, no están haciendo fijación de nitrógeno, por lo menos en el suelo superficial, pero están metabolizando o utilizando las cantidades de carbono que producen con la producción de su hojarasca de manera diferencial. Cuando nosotros hacemos los cálculos acerca de qué tanta concentración tanto de carbono como de nitrógeno tienen diferencialmente estas especies, notamos que las proporciones son exactamente las mismas que lo que representan en su enriquecimiento y conservación de nitrógeno cada una. Entonces, nosotros propusimos un modelo que tiene que ver con que las islas de fertilidad, aunque son leguminosas, pudiera existir otra vía de enriquecimiento de nitrógeno que no es por fijación de nitrógeno, sino por concentración de mantillo, de hojarasca bajo su influencia, de uso de esta materia orgánica, y con eso ser compatible con la generación de nitrógeno que eventualmente va a llegar a la solución del suelo y va a utilizarse para el crecimiento vegetal. Y si ustedes se imaginan que esto suceda a lo largo de muchos años, la esperanza de vida de estas especies ronda en los 1400 años, pues nos hace sentido que esta pueda ser un mecanismo de enriquecimiento de nitrógeno o de generación de suelo fértil en el desierto. Esto es importante tomando en cuenta que hay especies asociadas a cada una de estas, hay conglomerados de especies asociados a su vez a la especie que está formando la isla de fertilidad, y entonces el impacto ecosistémico va más allá de los individuos, sino que podemos hablar incluso de comunidades enteras.
Entonces, nosotros terminamos que las islas de fertilidad son ingenieros del ecosistema. La definición de ingenieros del ecosistema tiene que ver con que son directa o indirectamente moduladores de los recursos a otras especies y bueno, nos hacen sentido cómo estas islas de fertilidad pueden tener eso. Entonces, el papel funcional de las islas de fertilidad es que modifican bioquímicamente al suelo, regulan procesos de acumulación de carbono y nitrógeno mediante actividad microbiana, modifican la disponibilidad de recursos a otras especies, influyen en la productividad y diversidad, crean hábitats y hay un efecto de la especie que está generando esa isla en crearlos o en diferenciar estos hábitats, promueven interacciones bióticas y lo que les comentaba, la identidad de la especie formadora es muy importante. Les agradezco nuevamente su atención y quiero agradecer a muchas personas que lograron, que ayudaron para que se haga esta investigación. También, si les interesa tener información acerca del, más información acerca de la conmemoración del Día de la Desertificación y la Sequía, puedo proporcionárselas. De la misma manera, la información de estas investigaciones mediante los artículos científicos que se publicaron con ella. Agradezco mucho su atención y espero verlos nuevamente. Adiós.